Tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos. Si nos visitan por primera vez, siéntanse bienvenidos. El día de hoy vamos a iniciar con un ciclo de enseñanzas acerca de la confianza en Dios. Quisiera que fuéramos directamente a la Escritura. Si no traemos Biblia, si usted viene por primera vez, por segunda vez, siéntase bienvenido. El propósito es escuchar la voz de Dios, que seamos sensibles a la palabra de Dios. Quisiera que fuéramos al libro de los Salmos, Antiguo Testamento, libro de los Salmos. Si no traemos Biblia, va a aparecer en la pantalla. Libro de los Salmos, capítulo 23. Y vamos a leer el verso 4, por favor. Va a aparecer en la pantalla. Libro de los Salmos, es el Salmo de David. Creo que es uno de los salmos más conocidos, es uno de los salmos más citados, que las personas conocen más, el Salmo 23. Dice en el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una vez más, vamos a leer este texto. Dice, está hablando el salmista David, el rey David. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El salmista David decía que había momentos difíciles en la vida, como todos los hemos tenido. Y este mensaje tal vez tú no los tengas hoy, pero posiblemente lo recuerdes o Dios te lo ponga para aquel momento en el cual va a haber los días difíciles. Aquel momento en el cual tu vida empieza a tener conflictos. Cuando tú empieces a tener aflicciones, tal vez los has tenido. Hace unos años estaba ahí en la casa y de repente escuché una noticia que me dijo mi esposa, y me decía a mi esposa: oye, ¿conoces a tal persona? Y me citó el nombre de un amigo conocido, contemporáneo, y le dije: sí, lo conozco, se llama así. ¿Conoces a su esposa? Sí, también la conozco. Y me dice: ¿y conoces a sus hijos? Y me dice, y le digo: pues no conozco mucho. Dice: es que mira, me acaban de avisar que una de sus hijas, dice que iba, no estoy seguro si a la universidad o a la escuela bancaria aquí, se acaba de ahorcar, dice. Se quitó la vida, dice. Una jovencita de tal vez 16, 17 años, la cual no tuvo otro escape, no tuvo otra salida. Su aflicción fue grande, su problema fue grande, su valle de sombra de muerte, aquel lugar de aflicción era grande, era tan difícil que la única salida, el único escape fue quitarse la vida. Eso fue lo único, eso fue su única esperanza, porque hay momentos que no sé si has sentido que ya no puedes. Y tal vez uno se imagina personas con hijos, personas con problemas de salud, pero ¿qué problema pudiese tener una jovencita de 16, 17 años? ¿Cómo puede estar su alma tan dañada para decir: la única salida que tengo es agarrar una soga, ponerla ahí en mi habitación? No sé, yo me imagino la jovencita maquinando, pensando cómo colgar una soga, cómo acomodarla, cómo tensarla, amarrarla a su cuello y ahorcarse. La noticia fue muy terrible, conozco al papá, pero una jovencita de 17, no sé, 16 años, que llegue a ese extremo, de repente te imaginas que llegó el momento en que ya no pudo hacer más. Llegó el momento de tan desesperación que dijo: ya no puedo. Todo tal vez estaba en su contra.
No sé, uno no se imagina qué problema puede tener un joven. Uno no se imagina, tal vez un padre de familia cuando pierde el empleo, un padre de familia cuando tiene un hijo que está muy enfermo, un padre de familia cuando tiene quien sustentar y no hay sustento. Puedas pensar, está afligido, tiene problemas. Pero una jovencita, una persona que parece que no debiera tener problemas, la solución fue quitarse la vida. Todo tal vez estaba en su contra. Tal vez sentía que un gigante la oprimía. Hay ocasiones que en la familia hay conflictos, hermanos. Hay ocasiones que las parejas hay conflictos. Y a veces llega tanta desesperación que viene la depresión. Y tú puedes ver personas, parece que están, pero no. Es tanta su depresión. No encuentran salida al problema. Y el problema es que cada día es más y más y más difícil. También hace un tiempo conocí la noticia de un artista, creo que se llamaba Robbie Williams. Un hombre de Hollywood, un hombre con dinero, un hombre adinerado, un hombre que parece que no le faltaba nada, pero un día se suicidó. ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué había dentro de él para que explotara? ¿Cómo es que llegó tanto problema a su vida que dijo ya no puedo? Y el problema no es solamente aquel que no conoce de Dios. Como te digo el día de hoy, tal vez tú digas yo no tengo problema. Estoy bien, mi salud es buena, mi situación financiera es buena, mi familia está bien, no hay problema. Pero si lo hay, el mensaje es para ti. Y si no lo tienes, este mensaje tal vez lo recuerdes para el día de la aflicción. Para el día, como decía el salmista David, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande oprimido, aunque sienta que ya no puedo, dijo el salmista, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Y tal vez puedas pensar, querido amigo, querido hermano, bueno, si tú conoces de Dios, entonces, ¿estás confiado? El problema es que muchos que conocen, no han oído hablar de Dios, pasan por esos problemas. Esta jovencita incluso tenía una religión y no le ayudó la religión. Este hombre acaudalado, adinerado, conocía de Dios y no le ayudó a conocer de Dios. Por eso el mensaje del día de hoy es: confía en Dios. Porque seguramente, querido hermano, querido amigo, en tu vida tal vez ya hay aflicción. Tal vez ahorita tienes la carga, tal vez tienes la prueba. Tal vez en tu vida tan pequeña, joven, con problemas. Tal vez tú los has vivido. Hay pequeños niños que desde niños están oprimidos. Y desde niños han sido maltratados. Y desde niños han querido ya no saber de la vida. Desde que estaban en el seno de su familia. Así estaban. Mas el mensaje del día de hoy es: confía en Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, y no está hablando en tiempo presente solamente, estarás conmigo. En todo momento estarás. Por eso yo te quiero invitar, antes de continuar esta enseñanza, a que tú medites, que tú veas cómo está tu vida, que tú veas cómo estás dentro de ti. Si tú tienes suficientes fuerzas, si no estás oprimido, si no hay algo que te está inquietando, que el día de hoy puedas ir a Dios. Y antes de iniciar quisiera que oráramos a Dios. Orar a Dios es hablar con Dios. Tal vez como tú hablas con un amigo, como tú confías en un amigo y de repente hoy tienes una plática con un amigo y le dices: mira, ¿qué crees que me pasó?
Eso es orar con Dios. En donde Él conoce lo que te pasa, Él conoce tu situación. Yo los puedo ver normales, los puedo ver incluso fuertes. Mas Dios, que conoce todo, sabe cómo está tu alma, sabe cómo estás dentro, sabe qué está pasando dentro de ti, sabe cuál es tu aflicción, sabe cuál es tu lucha. Y el día de hoy vamos a Él para que yo te invito a que cierres los ojos. Y en un acto de reverencia a Dios, oremos a Dios y tú le hables de esa aflicción, lo que está pasando en tu vida. Cerramos los ojos y oramos a Dios. Querido Dios, muchas gracias te damos, Señor, por tu presencia, porque tú eres el único que traspasa nuestra alma, Señor. Y hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, que hoy sepamos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Que el día de hoy, Señor, tú puedas hablar al corazón de cada uno, desde los más jóvenes hasta los más adultos, Señor. Que hoy, Señor, estas luchas que tenemos, esta aflicción que tenemos o este mensaje que nos traes quede grabado en nuestro corazón para el día de la angustia aún, Señor. Ayúdame a compartir como es necesario, Señor. Ayúdame a hablar, Señor. Yo soy muy limitado, pero tú puedes, Señor, darme palabras para pueda compartir este mensaje, Señor. Ayuda a las personas que tú has traído, porque tú conoces a cada uno y sabes cuál es su necesidad, Señor. Sabes cuál es la aflicción y el problema, Señor. Por eso, Señor, rogamos tu bendición, tu ayuda el día de hoy. Rogamos que nos hables y te pedimos que sacudas nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Qué te puedes imaginar que le pasó a esa jovencita para decidir quitarse la vida, para ahorcarse? ¿Qué pudo haber? ¿Cuánta opresión debió haber para que llegue a ese extremo? Y tal vez tú puedes decir, no, yo no voy a caer en ese caso. Tal vez no. Tal vez tú puedes decir, yo soy suficientemente fuerte para seguir soportando y soportando. Pero quiero decirte una cosa, querido amigo. Hay personas que puedan tener 50, 60 años y sufrieron alguna opresión, algo en su vida, pequeños, y no lo olvidan. Los lastimaron desde pequeños, los hirieron de niños, y eso está dentro del corazón. De pequeños fueron heridos y eso sigue. Y tal vez tú estás bien, pero cuando tocan ese punto dentro de ti, hay tristeza, hay dolor, hay aflicción. Por eso es importante sanar esa herida. Por eso es importante que el día de hoy, si tú tienes esa opresión, hoy vamos a ver un mensaje en el cual el Señor siempre, queridos hermanos, siempre, queridos amigos, nos respalda. Cuando tú vas a Él, cuando tú te rindes a Él, porque una de las cosas es que Él conoce a cada uno de los que estamos aquí. Cuando tú vas a Él, no importa cuál haya sido el dolor de pequeño, no importa cómo esté tu vida hoy, no importa cuánta sea la opresión. Hay una ilustración que un día me compartían y me gusta transmitirla. Y me gusta transmitirla porque a veces es el estado que tiene una persona por dentro. Todas las amas de casa, creo que en su mayoría, conocen ese artículo de la cocina que se llama olla express. Y las amas de casa saben usarlo. Hasta nosotros vemos cuando alguien, la mamá, la tía, la abuela, tiene su olla express. Y entonces cuando quieren cocinar algo, esa olla le meten el alimento, el agua, la cierran y prenden fuego. Y tú no te das cuenta qué está pasando dentro. Esa olla se llama express porque rápido, lo más rápido que pueda, cose los alimentos. Y entonces tú no te das cuenta, pero por dentro, de hecho tiene una válvula, porque esa olla express
llega un momento que está a punto de explotar y tiene que salir el vapor por esa válvula. Muchos están así como ese Express, a punto de explotar. Y solamente esa valvulita dejan salir un poco de presión para que no estalle esa olla. Muchos están así, porque han sido heridos, lastimados o porque viene la opresión. Muchos se ven bien, la olla express la ves normal, la ves por fuera, está normal. De hecho se ve hasta como que brilla, porque esas ollas express son de aluminio. Pocas veces tienen cochambre, están como nuevas, pero por dentro están a punto de explotar. Y así a muchas personas. Por fuera tú los ves de lo mejor. Por dentro su alma está gritando: ayúdeme, ayuda, necesito ayuda. Vamos a ir al libro de los Salmos, ahí adelante. Libro de los Salmos, capítulo 31, por favor. Vamos a estar viendo esta enseñanza. Libro de los Salmos, capítulo 31, verso 10. El salmista David dice aquí que grande es su dolor. Dice, vamos a darle lectura, Salmo 31, verso 10. Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Ahora, ¿quién está hablando este salmo? David. David fue un rey de Israel, un rey que tenía poder, un rey que tenía dinero, un rey que tenía esposas, un rey que tenía todo a sus pies. Pero él decía, porque mi vida se va desgastando de dolor. Porque no importaba que fuera rey, no importaba que tuviera poder, no importaba que tuviera fuerza, él sabía que lo más importante era el alma. Y decía, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Esta es la condición de alguien que tiene lucha dentro. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Estaba diciendo David, porque quiero darte un mensaje, quiero darte un paréntesis. Nosotros podemos tener luchas o pruebas, o tal vez aflicción o dolor por consecuencias de nuestros actos. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que se dedica, que empieza a beber y a beber y a beber, y de repente ya el alcohol le ganó, ya la droga le ganó. A causa de su iniquidad tiene dolor, a causa de su alcoholismo, de su drogadicción. ¿Sabes qué tiene? Angustia, dolor. Hay personas que están así a causa de la maldad, a causa del robo, a causa de la traición, a causa de lo que Dios llama pecado. Hay dolor. Y a veces uno piensa, es que ¿por qué me va mal? Oye, ¿por qué estás echando sangre por la boca? Deja de beber. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué llego a mi casa y parece que yo logro? Oye, es un cambio en tu vida. ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus padres? Es la maldad la que está haciendo que tengas dolor. David decía, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Y es común, hermanos, que a causa del dolor, de la maldad o del pecado, haya consecuencias. Un ladrón, cuando se dedica a eso, un día no se va a escapar. Una persona que ha oprimido a su casa, una persona que ha lastimado a los seres queridos. Queridos hermanos, hay
A veces hay reprensión, hay dolor. ¿Cómo pude ser tan insensato de lastimar a la persona que amaba? Hay dolor, hay angustia. Y David decía, se agotan mis fuerzas. ¿Qué estabas viendo? Una persona que ya no tenía ánimo. David sabía que aunque anduviera en valle de sombra de muerte, Dios estaba con él. Esta jovencita tal vez supo de Dios, pero no conoció que Dios estaba ahí para sacarla del hoyo, para rescatarla de la angustia y de la adversidad. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Estamos viendo un hombre que a causa de su maldad, a causa del pecado, estaba teniendo ese tipo de aflicción. Pero ¿qué hay, hermanos? ¿Qué hay cuando tú te has vuelto a Dios? Cuando tú has decidido hoy buscar a Dios. Cuando hoy decides, ¿sabes qué? Yo quiero conocer de Dios. O cuando tú ya conoces de Dios y viene la prueba. Porque, hermanos, el conocer de Dios y ser cristiano no significa que tú vas a andar ahí como en una burbuja o que no vas a tener aflicción. El libro de Filipenses, el apóstol Pablo dice, porque me es no solamente creer en Él, sino padecer por Él. Y muchas veces vas a padecer, pero es tan diferente padecer sin Dios que con Dios. Tú vas a padecer, yo voy a padecer, todos vamos a padecer, pero qué difícil es padecer, tener el problema sin conocer a un Dios que te levanta, que está contigo, que te ayuda. Qué terrible es cuando tú padeces y ¿a dónde vas? ¿Quién te ayuda? Y entonces la jovencita, su única salida fue la soga. Entonces así es como es a veces está el ser humano. ¿Qué pasa, hermanos, cuando en el momento difícil tienes que confiar o debes de confiar en Dios? Muchos dolores hay, dice. A veces Dios utiliza el dolor también para llamarte, hermano. Tiene que utilizar cárcel, tiene que utilizar enfermedad, tiene que utilizar todo eso para que te llame, porque si no, no vas a Dios. Muchas veces. Y otros, cuando viene la opresión, es lo que vamos a ver hoy. Por eso hoy te invito a pasarte del lado de Dios. Porque cuando viene la aflicción, hoy quiero que conozcas a un Dios que libra, hermanos. Un Dios que, si tú estás del lado correcto de Dios, no importa todas las acechanzas que vengan, Dios se va a levantar a favor de ti. Si tú estás del lado correcto, tal vez te fuiste tan lejos, te separaste tan lejos de Dios, pero si tú hoy decides volver a Dios, Él siempre va a estar ayudando, siempre va a estar pendiente. Nunca, decía el hermano en la introducción, no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, decía. La Escritura dice que no hay ni un justo que esté desamparado, ni su familia que tenga problemas. Y el día de hoy vamos a ver un pasaje, hermanos, en donde el Señor respalda a su pueblo y a aquel que Dios ama. El día de hoy quisiera que tú meditaras y dijeras, necesito buscar de Dios. Porque tal vez estoy en la aflicción. O tal vez este mensaje es para cuando estés en la aflicción. Fíjate lo que dice. Vamos a ir a un pasaje, Antiguo Testamento, profeta Isaías, capítulo 36, por favor. Libro de Isaías, Antiguo Testamento. Capítulo 36. Vamos a leer el verso 1. Isaías, capítulo 36, verso 1. Dice la Escritura: aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria,
subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Quiero hablarte un poco del contexto. Sennacherib era un rey y todo esto esto que ves en la Biblia, lo puedes muchas veces corroborar en la historia universal. Un rey de Asiria. Asiria fue uno de los imperios o pueblos más agresivos. Los asirios fueron los que inventaron la tormenta de la cruz. No fueron los romanos. Los asirios fueron los que diseñaron o crearon esa tortura. Eran sanguinarios, eran hombres perversos, eran hombres sin piedad. Y entonces dice que este rey Sennacherib de Asiria subió en contra del pueblo de Dios. Dice que subió y sitió al pueblo de Dios. Subió contra todas las ciudades fortificadas. Cuando habla fortificadas, fuertes, amuralladas. Pero dice la Escritura, incluso la historia, que cuando un reino iba a conquistar a otro, lo que hacía era sitiarla. ¿Qué significa? La rodeaba. No entraba ni salía nadie. Cuando un pueblo poderoso sitiaba a otra, era muerte, era dolor, porque no había, llegaban incluso hasta comerse entre ellos, porque no podían salir hasta que eran derrotados. Y entonces dice que este Sennacherib llega y empieza a sitiar al pueblo de Dios, a Judá. 46 ciudades había tomado, todas. Dice que él iba haciendo estragos, era un reino que conquistaba, sanguinario. Y dice la Escritura que subió a Siria contra todas las ciudades fortificadas de Judá y que dice, las tomó. Hermanos, estos hombres eran perversos, podían tomar mujeres. Dice que algunos hasta le sacaban los bebés del vientre de las madres, violaban, mataban, eran de verdad impíos. Y dice que sitiaron esa ciudad. Llegó la opresión y estaba un hombre, un rey de Jerusalén llamado Ezequías. Este Ezequías dice que yo me imagino las ciudades fortificadas de su reino habían sido tomadas y entonces faltaba él. Dice que este rey envió un mensajero y quiero que vayamos al libro de Segunda de Reyes. Es un pasaje paralelo. El libro de los Reyes y el libro de Isaías están en común. Isaías, él fue un profeta en el tiempo de Ezequías y dice que él es el que dio palabra de consuelo al rey Ezequías. Segundo libro de los Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 18, por favor. Vamos a leer del verso 13, el verso 13. Perdón, vamos a leer desde el verso 11, por favor. 11 y 12. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, verso 11 y verso 12. Dice, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y la puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Dice que este rey había llegado al pueblo y lo había sitiado y lo había tomado. Hermanos, el rey Ezequías había visto cómo parte del pueblo de Dios, cuando tú vas al Antiguo Testamento y empiezas a ver que el pueblo de Dios pidió reyes, eran gobernados por Dios y un día dijeron, ya no quiero que Dios me gobierne, ya no quiero que Dios sea mi rey,
yo quiero tener un rey. Y entonces se empiezan a pedir. El primer rey de Israel es Saúl, el segundo rey de Israel, David, y el tercer rey de Israel, Salomón. A partir del rey de Salomón, del tercer rey, el pueblo de Dios se divide. Unos se van de un lado y otros se van de otro lado. Eran 12 tribus, 2 tribus, el pueblo de Jerusalén, 10 tribus, que es el reino del norte, su capital es Samaria. Eran divididos. De hecho, entre hermanos, entre el pueblo de Dios peleaban. Y el pueblo de Israel había visto cómo los asirios habían conquistado a una parte del pueblo de Dios. Los habían llevado cautivos y solo quedaban ellos. Como ejemplo tenían, dice que los habían llevado presos. Asiria había conquistado 10 tribus del pueblo de Israel y se los habían llevado. Y solo quedaban ellos. Y entonces van sobre ellos. Y en el verso 13, fíjate. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Venía este rey a conquistar y en lugar de confiar en Dios, en lugar de que este hombre Ezequías dijera: tengo un Dios que me va a ayudar, la opresión venía, dice: te voy a servir. Y así, hermanos, es lo que llega a pasar cuando el mismo enemigo llega a atrapar a una persona. En lugar de ir a Dios, él quiere salir por sus fuerzas. No deja el alcoholismo, no deja la drogadicción, no deja los problemas. Sigue, se puso al servicio del rey de Asiria. Dice ahí: entonces Ezequías, en el verso 14, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. Laquis era una de las ciudades de Judá que ya había sido conquistada: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Le dijo: si quieres servirme, entrégame tu plata, entrégame tu oro. Te voy a someter, pero mira, entrégame tus bienes. Fue tanta la desesperación, la opresión. Imagina, este rey tenía el problema, tenía un pueblo y venía la opresión en contra de él. Y dijo: te voy a dar lo que quieres. Verso 15. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallado en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. ¿Sabes qué hizo este hombre? Tuvo temor, venía la opresión, y yo me imagino que este hombre estaba como una olla express, como te digo. Viene el problema, están acechándome, me piden que yo siga, que me ponga bajo su yugo, y entonces dice que le piden dinero y lo entrega. De hecho, estaba la casa de Dios. Si tú ves el Antiguo Testamento, Dios había ordenado que el templo de Dios estuviera cubierto de oro, había utensilios de oro, todo para el servicio de Dios. Y dice que este hombre tomó esos utensilios, ese oro, y lo entregó al enemigo. Era su desesperación. Hay personas que así hay. Es tanta su desesperación que pierden todo, hermanos. Yo recuerdo una ocasión un hombre que era adicto a una droga. Y recuerdo que un día llegó y me dijo: oye, ¿no te interesa? Y era un artículo de su esposa, de su casa. ¿No te interesa, no me acuerdo si un horno, una licuadora? Dame, si costaba 200 pesos, decía: dame 50. Porque quería para su vicio.
quería para su droga, era capaz de sacar los artículos de su casa y venderlos para seguir sirviendo al rey de Asiria. ¿Y sabes qué? Los vendía. Vendió su herramienta, vendió todo, con tal de seguir bajo el yugo de Asiria. Así estaba. Así este rey, así estaba. Entonces dice que este rey, cuando vio eso, acompáñame ahí, el verso 17. Después el rey de Siria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Dice que no conforme el rey de Asiria, dijo, no, y envió a sus capitanes, vamos a decir, envía a sus cancilleres, y envía a un hombre llamado Rabsaces, ahí en el verso 19, fíjate. Y dijo el rey, y le dijo el Rabsaces, decida ahora Ezequías, así dice el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? El rey de Asiria tenía como la confianza de que él había acabado con muchas ciudades, había destruido a muchas ciudades. Dice, ¿en qué te confías? ¿En cuál es tu confianza? Dice que se presenta este canciller del rey de Asiria, este hombre Rabsaces, y se acerca un oficial de alto rango a las murallas de Jerusalén y empieza a tener un discurso. ¿Te imaginas? Estaba la única ciudad de Jerusalén, sus muros, ya todos los demás conquistados, y se acerca un canciller y le empieza a tomar un discurso. Empieza a intimidar al rey. Y le dice, ¿en qué te confías? ¿En quién confías? ¿Cuál es tu confianza? Empieza a intimidar, empieza a amenazar, le manda un discurso intimidando al pueblo, atemorizándolo para rendirse, cargado de amenazas y de burlas. Ahí está este hombre, se presenta frente al rey y le empieza a decir, ¿cuál es tu confianza? Nosotros hemos destruido, nosotros hemos acabado con ciudades. ¿En quién confías? ¿Cuál es tu confianza? Ahí en el verso 20, dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Más, y le vuelve a decir, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Como diciéndolo, tú has visto cuando aquellos son soberbios que le dicen, no, tú, ¿quién eres? Cuando le amenaza y le dice, mira, tú no puedes hacer nada. La amenaza fue tan grande, que le dice, ¿en quién estás confiando? Fíjate, el verso 22, y me decís, 21 vamos a leer. He aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Dice la Escritura que entre pueblos hay ocasiones que se apoyaban. Y de repente dice que venía algún rey a conquistar y le decían, oye, ayúdame para acabar con aquel. Pero Asiria había acabado incluso con el pueblo de Egipto. Y dice, ¿tu confianza es Egipto? ¿El faraón es tu confianza? ¿Confías en él? Mira, si nosotros lo hacemos pedazos y empieza este hombre a exaltarse, a burlarse, a intimidar, ¿en quién confías? Imagina la opresión del rey Ezequías. Llega a Siria, llega el Sanaquerib, manda a su canciller y empieza a intimidar. Y luego no solo eso, Ezequías era un hombre que se había vuelto a Dios, que había confiado en Dios. Por eso yo te comento, Ezequías dice que cuando él empezó a tomar el reino de Dios,
cuando él fue rey, dice que empezó a quitar lo malo y hacer lo bueno. Y había confiado en Dios. Pero aquí estaba su temor. Muchas veces así son las personas. Saben que Dios les puede ayudar, pero están confiando en otra cosa. Y Ezequías tenía ese temor. Dios no me puede ayudar. Y venía el enemigo y le decía: tú te apoyaste en Egipto. A veces es como si te dijeran: mira, ¿tú crees que tienes dinero? ¿Tú te sientes fuerte? Eso no te va a ayudar. Porque ahorita ya la cartera está llena, porque ahorita estás fuerte, te sientes que puedes. El enemigo puede hacer pedazos. Yo te puedo hacer pedazos. Y fíjate lo que dice en el verso 22. Y si me decís, dice este hombre, Rabsacés, ya no en Egipto, pero ahora si tú me dices: nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. Y le dice: ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Dice: ¿no es ese el Dios el que ustedes confían? Y empieza no solamente a menospreciar a Ezequías, sino al Dios de Ezequías. Dice ahí en el verso 24: ¿cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso dice: he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. ¿Sabes qué estaba diciendo? No, tu Dios me dijo que yo viniera a acabar contigo. Porque tu Dios no puede. Porque tu confianza, mira, Egipto no te va a ayudar. Y tu Dios, pues, él es el que me mandó. Dice que su discurso era cada vez más intimidante. Ahora yo quiero que después de esto tú medites cómo estaría este hombre. ¿Cómo estaría Ezequías? Era amenazado, era amedrentado, era humillado, y aún así se burlaban de él. El enemigo venía con todo. Quiero decirte, en el Antiguo Testamento, hermanos, muchos de los reyes son tipo y figura de enemigos de Dios. En el libro de Daniel dice que Daniel oró a Dios y la respuesta venía. Pero dice que un rey, el rey de Persia, se opuso a un ángel. Se refiere a un enemigo, a un demonio, un ser celestial que es el que oprimía, el que gobernaba a ese pueblo. Sennacherib era lo mismo. El enemigo venía y quería destruir al pueblo de Dios. Así como esos tiempos. En aquel tiempo fue algo de historia, algo real. Pero hoy, hermanos, el pueblo de Dios está pasando lo mismo. El hombre que quiere buscar a Dios, el enemigo, ¿sabes qué viene? Y dice: ¿tu Dios crees que te puede ayudar? Pues si tú ni confías ni siquiera en tu dinero no te ha ayudado, tus fuerzas no te han ayudado, tu familia no te ha ayudado. ¿Crees que Dios te va a ayudar? Él no puede ayudarte. Y cada vez eran más y más. Fíjate lo que dice el verso 28. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd palabra, y fíjate cómo exalta al rey, del gran rey, el rey de Asiria. Verso 29 dice: así ha dicho el rey, no se engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Se presenta delante del pueblo y le dice: miran, mi rey, Asiria, así dijo. Ezequías les miente. Ezequías le está hablando de un Dios, pero ese Dios no les va a librar. Hermanos, muchas veces les presentamos a un Dios que estará contigo todo el tiempo. Muchas veces les hablamos de un Dios que tú no ves, pero es el que está ahí contigo. El que siempre te ha sustentado, el que siempre ha estado a un lado de ti.
Y dice que se presenta a este hombre y le dice, y grita al pueblo y les dice: oíd palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no se engañe Ezequías, porque no podrá librar de mi mano. Seguramente Ezequías ya le había dicho al pueblo: confíen en Dios, confía en Dios, Dios te va a ayudar, Dios va a hacer esto por ti. Tú no te das cuenta, pero Dios te ha sustentado, Dios te ha librado, Dios te ha dado esa fuerza. Tú no te das cuenta, pero Él ha estado desde pequeño junto a ti. Hace un rato el hermano hablaba de acción de gracias, de dar gracias a Dios por todo. Y decía: ¿cuántas veces le has dado gracias a Dios? Tú no te das cuenta, pero Dios ha estado ahí. Me viene a la mente aquella ilustración, hermanos. Cuando yo le he compartido, decía que había un anciano que un día iba en la ciudad, y ahí en la ciudad empezó a sentirse mal, le empezó a dar como un paro y cayó. La gente lo vio y dice que el ancianito estaba ahí, lo vio y vio un hospital de aquellos caros, pero no había otro lugar y lo llevaron. Y dice que lo atendieron, estaba en urgencias, y de repente llegan los doctores, lo atienden. Y dice que le ponen oxígeno, el señor estaba muriendo, el señor estaba siendo atormentado con dolores, con enfermedad. Y entonces dice que lo atienden, le ponen oxígeno, medicamento y todo eso. Pasa un día y lo estabilizan, y entonces le dicen: señor, está dado de alta. Y entonces le dicen: mire señor, aquí este hospital es caro. Mire, por su estancia aquí le pusimos, mire, esto y esto, y estuvo un día con oxígeno, dice. Por lo tanto, su cuenta es de 20,000 pesos, porque le pusimos oxígeno un día. Dice que el señor empieza a llorar, sus lágrimas empiezan a caer. Y el administrador del hospital dice: señor, ¿no tiene para pagar? ¿Se le hace difícil pagar? Y dice: no, yo no lloro porque no tenga para pagar. Dice: porque yo tengo 84 años. Y durante 84 años Dios me ha dado oxígeno. Y ustedes por un día me cobran 20,000. Y Dios todos los días me ha dado oxígeno y ni gracias le he dado, dice. Seguramente el rey Ezequías le decía: mira, Dios te va a ayudar, tú no te preocupes. Pero dice que este hombre vino con amenazas. Fíjate ahí adelante, verso 31. Este era el mensaje que estaba dando aquel hombre: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Dice que le estaba diciendo: no, yo les puedo dar todo. ¿Quieren comer bien? Yo los voy a llevar allá. ¿Quieren beber bien? Yo les voy a dar todo lo que necesitan. Así es el enemigo. No, mira, yo te voy a dar. Mira, incluso tú puedes robar. El que no tranza no avanza. Tú haces esto, mira, yo te voy a dar. Dios no te va a ayudar. Eso estaba diciéndole. Dios no ayuda. Y ahí estaba este hombre hablando: yo te voy a dar, porque Dios no te puede librar. Ese era el mensaje que estaba dando. Verso 33, fíjate. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Aquí es donde te digo que muchas naciones habían sido conquistadas, y muchas naciones tenían sus dioses. Y dice que muchos se encomendaban a sus dioses, y el rey de Asiria los había hecho pedazos.
Ni el Dios fulano de tal, ni el Dios de tal. Y empieza a citar en el verso 34. ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Dice, no hay Dios que pueda ayudarte. El enemigo así es. Yo he acabado con todos. Tu dinero no te ayuda, porque a veces el dinero es como su Dios. Tus fuerzas no te ayudan, tu fama no te ayuda, tu título no te ayuda. ¿Dónde está tu Dios? ¿En qué estás confiando? Verso 35. ¿Qué Dios, dice, de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Ahí estaba diciendo este mensajero, mira, yo he acabado con todos. ¿Qué Dios te puede librar? Querido hermano, a veces así pasa. Esta jovencita que te digo, seguramente tenía confianza tal vez en su fuerza, en su juventud, pero decidió ahorcarse. Vino el rey de Asiria, de una forma espiritual te estoy hablando, la sitió, la oprimió y dijo, ¿cuál es tu Dios? Y ella no conocía el Dios verdadero y decidió quitarse la vida. Y este hombre venía amenazante, 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 diciendo, ningún Dios te puede librar, nadie. Ahora, hasta aquí, hermanos, el asunto era difícil, la opresión era grande, la amenaza era mayor, y más cuando en lo que hemos confiado no nos ayuda, cuando en lo que nosotros hemos puesto nuestra confianza no nos ha sacado del hoyo, cuando nos han hablado de todo y hemos puesto nuestra confianza en eso y no nos ha ayudado. El mensaje de Dios, hermanos, y esto es lo hermoso de este pasaje, porque Dios no dejó a su pueblo, venía a oprimirlo, venía a acabarlo, pero Dios siempre está ahí, hermanos. Yo quiero que este mensaje lo grabes y lo selles, porque en el día de la aflicción no te confíes en tus fuerzas, no te confíes en tu poder, confía en Dios. Él es el único que te va a librar. Vino la respuesta de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 19. Verso 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Dice que este rey escuchó también este mensaje. Estaba en opresión. ¿Y sabes a dónde fue? A la casa de Dios. Ya no fue con su ejército, porque seguramente tenía un ejército. Ya no fue con su general, el más fuerte. Ya no agarró y dijo, vamos a hacer pelea contra los asirios. Era un rey, tenía un ejército, tenía armas, tenía todo. ¿Y sabes qué dijo? No. Se vistió de cilicio, era un atuendo de dolor o de tristeza, y entró en la casa de Dios. Dice el verso 2. Y envió a Eliaquim, mayordomo de Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Dice que mandó a ellos. Sabía que Isaías era un hombre de Dios. Entonces entró a la casa de Dios y envió a estas personas al profeta. Verso 3, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Manda un mensaje al profeta Isaías y le dice, mira, ya no podemos, ya no hay manera, ya no se puede. Le da este mensaje, dice, este es día de angustia. Querido hermano, tal vez tú has tenido días difíciles, porque todos los hemos tenido. A veces malos días,
A veces días que de repente pasamos por algún problema y todo. Pero quiero que notes que dice día de angustia. ¿Cuál es el día de angustia? ¿Has pasado días de angustia? A veces todo viene en contra de ti. Y no es cosa sencilla, ¿eh? Día de angustia es un día en el que estás a punto de ponerte la soga al cuello. Ese es el día de angustia. No es un día común de algún problema, de que, no sé, tal vez no llegaste al trabajo, te despidieron. No, día de angustia es cuando ya por dentro estás a punto de hacerte daño. Y dice Ezequías, vayan y díganle a Isaías que estamos en ese día. Estamos en el día más difícil. Dice el verso 4. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar las palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Estaba diciendo, mira, tú conoces a Dios, tú sabes lo que ha venido, este Dios sabes que ha venido y ha escuchado estas palabras de este Rabsacés. Ora a Dios, ríndete a Dios, quizás Él escuche. Ante la amenaza y la angustia viene la voz de Dios, la respuesta del Dios viviente, porque Dios está atento. Dios está listo, está presente. Tal vez tú pienses que no está, pero si en ese momento de la angustia tú vas a Dios, tú dices, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Señor, es que estoy a punto de explotar, pero ayúdame, Señor. Viene la voz de Dios. Fíjate lo que dice, verso 6. E Isaías respondió, así diréis a vuestro Señor. Dice que manda a los mensajeros de regreso. Así ha dicho Jehová, así ha dicho Dios, dice. Escucha, Ezequías, las palabras de Dios. Así ha dicho Dios. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. No tengas temor, dice. Venía mensaje de parte de Dios y le dijo a Ezequías, no temas las palabras que te ha venido a blasfemar, no tengas temor. Dice verso 7, he aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Dios estaba mandándole un mensaje al rey Ezequías, tú no tengas temor. Dios mismo dijo, no tengas temor de las palabras que te están acosando, amedrentando. No tengas temor, dice. No tengas miedo, porque la presión arrecia y la duda y la desesperación llega ante la acechanza del enemigo. No tengas temor, le dijo. Fíjate lo que dice en el verso 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en la mano del rey de Asiria. Porque una vez más venía el mensajero y le decía, tu Dios no te va a librar. Arreciaba la opresión. Queridos hermanos, hay ocasiones en que tú confías en Dios y por decir, hoy escuchas el mensaje. Quiero decirte, hoy escuchas el mensaje. Viene la esperanza, Dios está contigo. Sales y viene el enemigo y te dice, no confíes. Sales, tú sabes que tienes problema, pero la voz del enemigo vuelve a decir, no, Dios no te va a ayudar. Y así una vez más, ya había recibido palabra de Dios en la cual le había dicho, te voy a ayudar, no temas, no tengas temor. Y viene el enemigo otra vez y te dice, no, te voy a hacer pedazos, no confíes en esas palabras. Fíjate ahí adelante. Verso 11. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? Una vez más el enemigo le dice, ¿no te has dado cuenta a todos los que ha destruido Asiria? Porque así es el enemigo.
Dios ya te dio una palabra de aliento y el enemigo viene y te dice, no vas a poder. ¿No te has dado cuenta cómo ya destruyó aquel matrimonio? ¿No te has dado cuenta cómo ya destruyó a aquella persona con el alcoholismo? ¿No te has dado cuenta que él ya lo mandó a la cárcel? ¿No te has dado cuenta cómo aquel ya no honra a sus padres? Ha destruido todo. ¿No te has dado cuenta? Verso 12. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telazar. Dice, sus dioses no los libraron. A ti no te va a ayudar. Verso 13. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Verso 14, hermanos. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Ya había venido una palabra de aliento, hermanos. Ya Dios se le había dicho, yo te voy a ayudar, no tengas temor. Pero el enemigo está ahí, hermanos. Hoy escuchas el mensaje, tú sales y te va a decir el enemigo, no, no es cierto. Que le haces caso, Dios no te va a ayudar. ¿A poco crees que Dios ha estado contigo todos los días? ¿A poco crees que Dios te ha levantado? ¿A poco crees que Dios te da fuerzas? Si el enemigo ha destruido a todos, ¿a poco crees que Dios va a hacer la obra en ti? El Dios de Ezequías es nuestro Dios. Y dice que Él se presentó delante de Él. Quiero que le pongas un separador ahí. Vamos a ir al Salmo 34. Ahorita vamos a regresar a y terminar con este mensaje. Libro de los Salmos, capítulo 34. Porque cuando Dios ve la opresión, cuando tú confías en Él, cuando vas a Él, fíjate lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 34, y vamos a leer el verso 7, por favor. Dice la Escritura, está hablando el salmista y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué dice? Y los defiende. El ángel de Dios está alrededor de los que le temen, aquellos que guardan sus mandamientos, aquellos que se rinden a Él. El ángel de Dios ahí está. Dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Quiero decirte una cosa, ¿qué es acampar alrededor de ti? Que Dios agarra y está contigo hoy y de repente mañana, ¿y dónde estará Dios? Dice que está alrededor de ti. Tú no temas, siempre va a estar alrededor de ti. Está como acampando. ¿Qué hace alguien que acampa a un lugar? Está pegado ahí. El ángel de Dios acampa alrededor y no dice a un lado. Él está al frente, Él está atrás, Él está a tu izquierda, a tu derecha. Está acampando, te está guardando. Al que le teme, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Imagina al enemigo que venga sobre ti. Y el ángel de Dios, ¿a dónde vas? Dice, este me pertenece. Verso 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre, quiero que subrayes esto, que confía en Él. Dichoso, feliz, ¿sabes? Nosotros tenemos opresiones, todos tenemos opresiones, pero sabes que hay un Dios, sabes que está alrededor de ti. Sabes que cuando esté la mayor aflicción, Él va a estar a tu derecha y a tu izquierda, enfrente y atrás. Y entonces tú confías, Señor, yo confío en ti. Y quiero decirte una cosa, Él nunca va a avergonzar a alguien que confía en Él. Nunca. ¿Has confiado en alguien o en algo? Y de repente, ¡y! Te falló. Pero si yo confiaba en Él, pero te falló. Pero Dios no falla. Por eso dice, dichoso el hombre que confía en Él. Verso 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Esa es la confianza. Eso es lo que hace Dios. Eso.
Y entonces, hermanos, sin esperanza, sin fuerzas, sin ánimo, sin aliento, cuando ya no hay otra salida sino solo Dios, Ezequías hizo eso. Ya era grande la amenaza y entonces fue a Dios. Vamos a regresar. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 14 al 16. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Y sabes que estaba derramando su corazón delante de Dios. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Le estaba diciendo: Señor, escucha mi oración. El enemigo ha venido incluso a menospreciarte. Ha venido a decir: tu Dios no te puede ayudar. Él no te va a ayudar. Eso hace el enemigo, hermanos. ¿Sabes qué te dice? Dios no va a estar contigo, Dios no te va a ayudar. La voz de Dios te dice: yo estoy contigo, pero el enemigo dice: no te va a ayudar. Y Ezequías se postra y le dice: mira, Señor, inclina tu oído, oye, Señor, abre tus ojos, Señor, ve lo que está haciendo este hombre. Fíjate lo que dice ahí adelante, en el verso 17. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, dice, y que echaron fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino que obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos que solo tú, Jehová, eres Dios. Ahí estaba, ya no confiando en sus fuerzas ni en su ejército. Ya no confiaba en nada. Decía: es cierto, Señor, el enemigo ha destruido a aquella familia, ha destruido a mi amigo, ha destruido a mi amiga, ha destruido a aquel hombre, a aquella mujer, ha destruido a todos. Eso es cierto, pero sálvanos, Señor. Ayúdame, Señor. Eso es lo que estaba diciendo el rey Ezequías. Sálvanos, Señor. Verso 20, fíjate. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, una vez más, ya le había dado un mensaje, pero le termina de dar el mensaje, fíjate. Entonces dice la escritura: Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, escucha lo que dice: he oído. De verdad que es una de las cosas más hermosas que puedes escuchar. Tu problema, tu aflicción, mira, la he escuchado. He oído lo que te pasa. He oído lo que tú sientes. He oído lo que tú me dices. Por eso cuando tú oras a Dios y hablas con Él y hablas de corazón, ¿sabes qué? Cuando tú te entregas a Él, ahí está el oído de Dios. Y entonces viene el mensaje de Isaías y le dice: tu oración, lo que tú me has pedido, tu problema, yo lo he oído. Fue un mensaje de parte de Dios. Le manda este mensaje al rey Ezequías: yo he oído tu aflicción, querido hermano, querido amigo. Qué hermoso es cuando Dios escucha tu aflicción, porque conoce tu necesidad, porque sabe qué es lo que está pasando. Y dice: yo he oído tu aflicción, la he escuchado.
La he oído. Y entonces, hermanos, la respuesta de Dios. Verso 32. Esta es una de las más grandes victorias que Dios ha dado. Verso 32 dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. ¿Qué decía el rey de Asiria? No hay ciudad que yo no haya conquistado. El mensajero que dijo: ¿qué dioses podrán librarte? Acabamos con tal y con tal y con tal. Confías en Egipto, no te va a ayudar, ni tu Dios te va a ayudar. Y viene Dios y le dice: por tanto, dice, escucha la palabra de Dios. Así dice Jehová, dice, acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ninguna lanza, ninguna espada llegará, dice, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. O sea, todo su ejército, todas sus armas, ni una va a llegar, dice. Verso 33. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Y entonces le da un mensaje: mira la opresión que tú tenías, el enemigo que tenías. Así como entró, como vino a amenazarte, él se va a ir. Verso 34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Fíjate lo que dice. Esto es lo más hermoso. Verso 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Dios había prometido que Asiria no iba a tocar a su pueblo. Dios había prometido que venía con todo el rey de Asiria. Había visto que el rey de Asiria venía con todo. Y Dios dijo: no te van a tocar, ni espada, ni lanza, ni saeta, ni escudo va a llegar. Y entonces envió a su ángel, 185,000. Un solo ángel acabó con 185,000 guerreros. Los hizo pedazos. En una sola noche destruyó al ejército de Asiria. Acabó una de las más grandes victorias que Dios le dio a su pueblo. Destruyó al enemigo. Así es Dios. Tal vez ya te sitió el enemigo, pero cuando confías en Él, 185,000 murieron, cuerpos por todos lados. Y dice que Sennacherib vio todo, y por donde vino se regresó. Y ahí sus hijos le dieron muerte. Se acabó su poder, se acabó su fortaleza. El enemigo había sido derrotado por el Señor de los ejércitos, por tu Dios y por mi Dios. Ese es nuestro Dios. ¿En quién vas a confiar? Tal vez estás oprimido, o tal vez no lo estás ahorita, pero en el día de la opresión, yo quisiera que tú meditaras en este mensaje. Tal vez faltan mucho tiempo, tal vez vas a pasar por ese día de la angustia, y en ese momento vendrá el mensaje y dirás: hay un Dios, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Y un día escuché el mensaje y dijeron que en el día de la aflicción yo vaya a Él y Él me va a ayudar. Mas te recomiendo que lo hagas hoy, porque ¿cómo sabes que no va a ser hoy el día de la aflicción? ¿Cómo sabes que no hoy es cuando tienes el problema y la lucha y la angustia?
Querido hermano, quizás el pecado te ha perseguido, te amenaza, te intimida, te esclaviza, no te da salida, te oprime. Y cuando viste todo, ¿dónde está tu confianza? ¿En quién confías? ¿En quién has confiado? ¿En quién vas a poner tu confianza? Vamos a terminar con un par de textos. Salmo 31, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 31. Verso 14 y verso 15, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 31, verso 14 y verso 15. Mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Y sabes, hermoso este verso 15. En tu mano están mis tiempos. Dios tiene en la mano tu vida, en su mano de Dios, tan solo que oprima. Un soplido, una palmada de Dios no la aguantamos, hermano. ¡Pum! Y se acaba mi vida. ¿Qué somos delante de Dios? Cuando Él toca, hermanos, nada se resiste. Las fuerzas, no importa cuán fuerte seas, hermano. No importa cuánta sea tu fortaleza. Un primo mío, 19 años, no fumaba, no tomaba, le gustaba el fútbol, fuerte, quizás unos 75, estaba corpulento. Un día empezó a marearse y cayó en cama. Y me tocó ir a visitarlo, me tocó estar ahí a un lado de él. Y la enfermedad que tenía no recuerdo, era escasísima, era rarísima, unos no sé cuántos millones. Se llamaba José Alfredo. Pero la doctora, cuando le dije, doctora, ¿qué tiene? Dice, imagina que tú conectaste la licuadora y está jalando y de repente jalas el cable del ahí enchufe y se apaga. Así le pasó a tu primo. Se desconectó. ¿Cómo? Sí, mira, de la cabeza para arriba no tiene movimiento, pero de la cabeza para abajo se puede mover. Y ahí él postrado en cama, yo le decía, hola José Alfredo. No movía los ojos, no movía la cabeza. ¿Sabes qué? Me levantaba la mano. ¿Cómo estás? Estaba acostado. Su pie lo estiraba, su mano le inclinaba, me decía fuerte. Le tuvieron que pegar los ojos porque no podía parpadear. El parpadeo hace que lubrique el ojo y no podía parpadear. Y entonces, ¿cuándo se va a conectar? Le decía la doctora. Pues mira, puede pasar una hora, un día, una semana o años, dice. Finalmente José Alfredo murió. ¿Qué somos delante de Dios? ¿Cuál es nuestra fortaleza? ¡Pum! En un soplo desconecta. ¿Confiamos en nuestra fuerza? Él era fuerte. Aún lo recuerdo. Un hombre fuerte, de esos aguerridos, sin vicios, sin nada. Pero un día Dios le desconectó y murió. ¿En quién está nuestra confianza? ¿En quién vas a confiar? Confía en Dios, no sabes que siempre está ahí. Dice ahí, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Mi vida está en tus manos, dice David. Yo no dependo de mí mismo.
En tu mano están mis tiempos. Hace poco vino una enfermedad y tal vez uno decía, no me va a pasar nada, pero una mortandad, hermanos. En tu mano están mis tiempos. No sabemos si el accidente, no sabemos, en tu mano están mis tiempos, dice el salmista. No sabemos si hoy está el predicador y mañana ya le dio un paro cardíaco. En tu mano están mis tiempos. ¿Cuándo? Pensemos, soy joven, voy a llegar a los 80, 90. José Alfredo pensó llegar a los 100 y nada más llegó a los 19. Aquella jovencita nunca pensó, pero se ahorcó. En tu mano están mis tiempos, dice. Líbrame de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿En quién vas a confiar? Confía en Dios. Tal vez no lo ves, pero siempre está ahí. Dispuesto está a escucharte. Está con los brazos abiertos. Tal vez tú le has rechazado, pero Él no te ha rechazado. Tal vez tú no le has hecho caso, pero sabes, Él siempre ha estado ahí. Tal vez tú nunca has confiado en Él, pero es tiempo de que confíes en Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Te puedes rendir a Él y decir, sí, Señor, en tu mano están mis tiempos? ¿Tú tienes el control de mi vida? ¿En tu mano están mis tiempos? Sin importar cuál estés oprimido, confía en Dios. Vamos a cerrar los ojos y vamos a terminar. Yo quiero que medites el día de hoy. Este rey había confiado en Egipto, en su ejército, pero cuando confió en Dios, vino la respuesta de Dios. Yo te invito a que hoy, así como empezamos, cierres los ojos, medites en tu problema, medites en tu angustia, medites en la desesperación, medites en lo que te daña, aquello que te lastima, aquello que te hiere, y confía en Él. Confía. Él no se ha apartado. Este anciano dijo 80 años y no le he dado gracias por el oxígeno. Confía en Dios. ¿Te has ido lejos de Él? Él, no importa cuán lejos te hayas ido. Si hoy decides regresar a Él, Él no te va a rechazar. Yo quiero que ores a Dios. Ezequías oró a Dios y le dijo, Señor, y dice que presentó todas las cartas que había dicho aquel hombre mensajero y las puso delante de Dios. Yo hoy quisiera que de la misma manera tú expongas tu causa delante de Dios. Señor, mira, aún me lastima cuando era yo pequeño y abusaron de mí. Aún me lastima cuando aquellos que me debieron de cuidar me golpearon. Aún me lastima, aún me duele. Confía en Dios. Aún me lastima, aún me hiere, Señor. Y sé que no tengo que confiar en el mundo, en ningún rey poderoso, ni en mis fuerzas, ni en nada. Confía en Dios. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis opresores. Hoy que tu confianza esté puesta en Dios. No importa cuán lejos te hayas ido, hermano. Este mensaje es un mensaje de esperanza. Es un mensaje para que tomes decisiones. Este mensaje es un mensaje para que tú te des cuenta que sí, el enemigo viene sobre ti. Y tal vez ya te ha oprimido. Tal vez ya has estado como esa olla express. El enemigo tal vez te está susurrando al oído, no, Dios no te va a ayudar. ¿Para qué te vuelves a Él? Y está mandando un mensaje a través incluso de personas y te dice, ¿a poco vas a ser cristiano? ¿A poco vas a leer la Biblia? Eso no te va a ayudar. Pero 185,000 asirios acabaron
su vida, o el ángel de Dios acabó con la vida de 185,000 asirios. No hay enemigo poderoso para Dios. Cuando está ahí contigo, dice que Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Confía en Dios. Tal vez la opresión te ha venido, o tal vez un día te va a llegar, pero es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de decir: Señor, aquí estoy, Señor. Dice que cuando llegó Isaías, le mandó el mensaje, el Señor dijo: he oído lo que me has hablado de Sennacherib, lo he oído. He oído tu aflicción. Confía. Y cierra los ojos y oramos a Dios. Y mientras escuchamos el canto, yo te invito a que confíes, a que pongas tu confianza, a que medites en el mensaje. Ese es el Dios que creó los cielos y la tierra. Jesús es el Dios verdadero. No hay Dios fuera de Él. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Yo te invito a que el día de hoy, si tienes opresión, si algo te aflige en tu vida, confíes en Dios. Escucha el canto y ora a Dios. Comienza a andar, no quieras ver, todo está bien, conozco el camino, deja el temor, ya estuve aquí, por estos valles, de oscuras calles sin final, y aunque oscuras estén, confía en mí. Aunque no puedas ver, ven, confía en mí. Si es difícil seguir, ven, confía en mí. Te guiaré, confía en mí. Comienza a mirar, mas no sueltes mi mano. Cambia en risa tu llorar, mira el gozo en tu pesar, no te desesperes. A mi lado salvo estás, yo estaré siempre contigo, de mi mano no caerás, y por débil que estés, confía en mí. Aunque no puedas ver, ven, confía en mí. Si es difícil seguir, ven, confía en mí. Te guiaré, confía en mí. Ven, confía en mí. Aunque no puedas ver, ven, confía en mí. Si es difícil seguir, ven, confía en mí. Te guiaré, confía en mí. Tal vez la opresión es fuerte, hermanos. El día de la angustia tal vez lo estás viviendo.
Tal vez la aflicción es grande y el enemigo ha venido con todo su poder a querer destruirte. ¿No te has dado cuenta que el enemigo ha venido y te ha querido hacer pedazos? Ha utilizado todos sus recursos para intimidarte, para oprimirte. Ha venido con toda su ira. Ha destruido a muchos, mas cuando tú confías en Dios, cuando tu confianza está puesta en Dios, dijo el Señor Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confía en Dios. Él puede librarte. Acabó con 185,000 asirios. Él te puede sacar de ese día de angustia. Solo medita, ¿qué te oprime? ¿Cómo estás? Solo medita, ¿qué está pasando en tu vida? Solo medita que al que tienes que rendirte es a Cristo y que confíes en Él, que te rindas a Él. ¿No ves cómo de repente tu ser querido se destruye? ¿Cómo de repente la familia se destruye? Confía en Dios. Ríndete a Él. Confía en Él. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Rogamos que la graves, que la selles, Señor. Que en el corazón de cada uno de los presentes pueda alojarse, Señor, para en el día de la angustia, Señor, sepan de dónde agarrarse, para que el día de hoy tomen decisiones, para que hoy se rindan a ti, Señor, para que ya dejen esa opresión. Sabemos que el enemigo viene, mas quien confía en Dios, aquel que confía en Dios, aquel que pone su confianza, nunca va a ser defraudado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que ayudes a cada uno, desde el más joven hasta el más adulto, Señor. Tú has escuchado su petición. Tú conoces el caso de cada uno, Señor. Y Padre, tú eres aquel que cubre, que protege. Tú dijiste que el que mora al abrigo del Altísimo, o el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Ahora te ruego que tu Espíritu Santo haga la obra, que la selle, que la guíe, que la dirija al corazón, Señor. Padre, gracias por los presentes. Ahora te ruego, Señor, graba el mensaje. Ayúdale, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.